claramente una situación de mayor tensión, de una situación claramente impredecible. Lo contábamos la semana pasada, nos preguntábamos, bueno, la votación en Venezuela, decíamos, no tenían mucha posibilidad de elegir los venezolanos porque Corina Machado había sido proscripta, la candidata que había elegido Corina Machado también había sido proscripta. Finalmente la alianza llevó a Edmundo González como candidato con una gran expectativa por parte de la oposición y claro, la oposición tenía que generar esa expectativa para que la gente salga a votar. Por supuesto con una situación muy contraria a lo que es una votación con garantías. El proceso electoral, por los millones de venezolanos que están en el exterior y no pudieron votar, y por un sinnúmero de situaciones que se fueron dando también durante el domingo. Pero con algo que tanto oposición como oficialismo están de acuerdo. El sistema de votación es seguro. Hasta ahora nadie de la oposición ha dicho lo contrario. Muchos expertos electorales hablan de un sistema seguro y por eso lo que durante los últimos años, desde el gobierno de Nicolás Maduro y desde el chavismo, se hablaba sobre las bondades, hoy podría volverse en contra de lo que desde la oposición y desde algunos gobiernos a nivel internacional están diciendo ha sido un fraude. De hecho, hoy más temprano veían en la pantalla Canal 26 la conferencia en vivo, vamos a replicar unos minutos también, de Corina Machado, hablando sobre la cantidad de actas que tienen y sobre la posibilidad de demostrarles en las próximas horas a todos los venezolanos cuando cuelguen esa información los datos, ¿no? O sea, nadie pone en tela de juicio la votación, sí, obviamente, el proceso electoral, pero a la oposición no le quedó otra alternativa que ir con las reglas que el régimen le estaba dando. Buscaron generar algo distinto, esta vez sí participar con todas las contras en una elección o en una votación para tratar de generar algo diferente. Muchas veces hablamos y contamos esta frase, ¿no?, de la historia, ¿no?, y cómo la historia parece repetirse y los historiadores dicen, y también lo compartimos, no es así, no hay que decir que la historia se repite porque no es algo que realmente suceda. Y claramente la Venezuela de hoy no es la de hace 6 años, la oposición no es la misma y hay un sinnúmero de factores que no son iguales a lo que ha pasado años atrás. Aunque nos parezca un déjà vu, aunque veamos situaciones que parecen volver a repetirse, imágenes que parecen calcadas, no es todo igual y por eso creo que puede acontecer quizás una situación diferente a la que hemos visto en el pasado. Pero déjennos compartir este informe de lo que ha pasado en las últimas horas en Venezuela. Luego de las últimas intensas semanas de campaña y el resultado electoral, Caracas amaneció en calma. Los venezolanos buscaron llevar adelante su día a día. Los diarios reflejaron lo que comunicó el Consejo Nacional Electoral. De la sorpresa, muchos pasaron a la tristeza. Y eso da mucha tristeza, porque por lo menos ya los familiares de uno están pensando en irse. La verdad que esto me llamó la atención, pero no era lo que uno esperaba, por lo menos yo. Triste, porque perdimos la esperanza de tener una Venezuela mejor. Como lo había anunciado el ministro de Defensa venezolano antes de que se conociera el resultado, el país comenzaría una nueva etapa. En este caso, con la misma incertidumbre, temores y sin los cambios que muchos esperaban dentro y fuera de Venezuela. Como en otras oportunidades, la oposición no tuvo más opción que presentarse al juego con las reglas que el régimen de Maduro fue modificando a medida que se acercaba el momento de la votación. Era intentar hacer algo distinto a pesar de los riesgos para poder lograr un resultado diferente al de años anteriores. Actas que no llegaron o no fueron contabilizadas, funcionarios opositores que no se les permitió chequear la información de la votación, millones de venezolanos en el exterior que no pudieron votar. Estas fueron las reglas que finalmente le dieron al Consejo Nacional Electoral los resultados para la victoria de Nicolás Maduro. Con el 80% de las mesas escrutadas, Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%.
La oposición generó la expectativa de que una realidad distinta era posible. Ese sentimiento llevó a millones de venezolanos a aceptar a un candidato casi desconocido en lugar de quien en verdad los representaba, la candidata proscripta Corina Machado. Fue fundamental esto para movilizarlos a la hora de ir a votar. La misma votación que les dio la esperanza de que un cambio era esta vez posible, al mismo tiempo es lo que el gobierno utiliza para afirmar que ganó en una elección limpia y transparente. Y puedo decir ante el pueblo de Venezuela y ante el mundo, soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, y voy a defender nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo. En este nuevo mandato que ustedes se han dado a sí mismos, les juro que daré mi vida entera por llevar adelante todos los cambios y transformaciones que necesita nuestra patria para enrumbarse hacia un destino de prosperidad, de crecimiento, de paz, de felicidad social. La oposición deberá buscar, por un lado, verificar la información a la que no tuvo acceso de las actas de votación. En las mismas quedan grabadas la elección de los votantes, que deben cotejarse con la papeleta que se ingresa en las urnas. Distintos analistas políticos reconocen la fiabilidad del sistema de votación y la oposición hasta el momento no lo rechazó, sino que pidió acceder a la información, ya que aseguraron que con los datos que lograron recibir de los centros de votación, gracias a sus fiscales, la proyección, solo con un 40% del total, les daba la victoria. Que con las actas que tenemos, que son suficientes, que son bastante numerosas, repito, podemos saber lo que está pasando en el país. Si alguna cosa nosotros hemos demostrado con hechos que somos capaces de hacer, es defender la voluntad de la gente. Para muchos venezolanos, esta es una película repetida, una pesadilla de la que no pueden despertarse, la confirmación de que no hay salida. Pero, ¿se repiten exactamente igual los momentos en la historia? ¿Es esta situación la misma que se dio cuando Capriles era el candidato opositor y para el Consejo Nacional Electoral perdió por poco más de un punto ante Maduro? Necesitamos convertir el dolor en sabiduría. ¿A qué país de la región le conviene que salgan 3 millones más de caminantes pobres de Venezuela? Que eso es lo que viene. Entonces, ¿qué necesitamos ahorita que ocurra? Que haya fracturas dentro del chavismo. Comienza una etapa de incertidumbre. El liderazgo político opositor estará aún más a prueba que durante la campaña electoral. No solo deberá buscar torcer el brazo de una decisión que parecería haber sido tomada antes de la votación, sino que al mismo tiempo, ante el golpe de la desilusión y el resultado, mantener la esperanza entre sus partidarios para poder seguir adelante. En que Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos de esta elección y Nicolás Maduro el 30% de los votos. Esta es la verdad. Distintos gobiernos de la región y el mundo se expresaron exigiendo toda la información de la votación. Otros, aún más directamente, denunciaron un fraude o resultados difíciles de creer. Lo que nosotros queremos es que esos resultados sean transparentes, que puedan ser verificables por todo el mundo, principalmente también por la oposición. We applaud the Venezuelan people for their participation in the July 28th presidential election. We commend their courage and commitment to democracy in the face of repression and in the face of adversity. We've seen the announcement just a short while ago by the Venezuelan Electoral Commission. We have serious concerns that the result announced does not reflect the will or the votes of the Venezuelan people. It's critical that every vote be counted fairly and transparently, that election officials immediately share information with the opposition and independent observers without delay, and that the electoral authorities publish the detailed tabulation of votes. The international community is watching this very closely and will respond accordingly. Las elecciones y elecciones que generan tanta expectación como esta tienen que ser absolutamente transparentes y verificables, y lo señalaba ayer públicamente, tienen que ser verificadas por
veedores internacionales no dependientes ni partidarios del gobierno. Hasta el momento, con la información que tenemos, todavía no se entregan todas las actas que podrían verificar esa elección. No se tiene una buena información. Nosotros vamos a esperar el resultado ya cuando se haya llevado a cabo el recuento, ver cuál es el proceso legal y entonces vamos a pronunciarnos. Sin grandes multitudes festejando la victoria de Maduro en las calles a comparación de otros momentos políticos en el país y a la espera de las actas de votación que no llegaron a manos de la oposición y la verificación final, la nueva carta de la oposición parece no haberse jugado aún. Y el deber de la Fuerza Armada Nacional es hacer respetar la soberanía popular expresada en el voto. Y eso es lo que esperamos nosotros los venezolanos de cada uno de nuestros militares. ¿Podrá más el descontento que el desánimo? ¿Cómo serán los próximos días de una pulseada que por ahora no parece haber finalizado?